Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, Campus Coyoacán. Alumna Lisbeth Alanis Ríos. Grupo 104. El Manifiesto Comunista y Karl Marx. Karl Marx fue y será una de las personalidades de todos los tiempos, pues con la influencia de sus ideas en diferentes áreas como la economía, política, filosofía, sociología e historia. Su aporte fundamental fue descubrir las leyes sobre que se construye la explotación en el sistema capitalista. Nació el 5 de mayo de 1818 en la región de Renania, en el oeste de Alemania. Derivado de las condiciones sociales que lo rodeaban, influenció bastante en la vida de Marx, pues en esos momentos habían varias manifestaciones por la unión de Alemania y de las libertades políticas. Fue el tercer hijo de una familia medio acomodada, con un padre abogado. A los 18 años empezó a estudiar Derecho en Bonn y después se fue a Berlín, donde conoció a un grupo de jóvenes de su edad que estudiaban la obra de Hegel, filósofo alemán de moda en ese momento, quien era estudiado por intelectuales de izquierda y de derecha. A los 23 años se recibió de doctor en filosofía. Derivado de la fuerte censura, se volcó de lleno al periódico. Su primer trabajo fue en la Gaceta Renana, donde escribió sobre la explotación de los campesinos y pobres. Después se mudó a París, donde conoció las condiciones del proletariado y del movimiento socialista francés. Yendo de París a Bruselas, de Bruselas a Colonia, nuevamente a París, y de París para trasladarse definitivamente a Londres. Marx iba de un lado a otro, junto con su compañera Jenny y sus hijas, quien ya era perseguido y censurado por todos los gobiernos en turno. Junto con su amigo y compañero Friedrich Engels, empezó una dura crítica filosófica hacia Hegel y Feuerbach por su visión idealista. En 1845 escribió: "Los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversas formas, pero de lo que realmente se trata es de transformarlo". Pues lo que plantea Marx era que la crítica radical alrededor del existente, pero no desde una visión utópica o espiritual, como lo hacían los intelectuales de moda, sino construyendo un movimiento real que transforme a la sociedad. Por eso Marx no podía ser un intelectual de escritorio. Con Engels pasó a dirigir en 1847 la Liga de los Justos, que luego pasó a llamarse comunista. Juntos escribieron el primer programa científico obrero, que llamaba a organizar mundialmente a la clase trabajadora, conocido como el Manifiesto Comunista. La clave del por qué generó y sigue generando tanto revuelo es de que su punto de partida del manifiesto es que la historia de la humanidad hasta la actualidad es la historia de la lucha de clases. Lucha de clases. ¿Qué querían decir con esto? En la antigüedad, la sociedad se dividía entre libres, esclavos, patricios y plebeyos. En el feudalismo, se divide entre señores, siervos, maestros, oficiales, opresores y oprimidos. Las castas y las clases sociales se enfrentan y de esa lucha surge un nuevo sistema o una nueva sociedad. Marx no fue el primero en hablar sobre la lucha de clases sociales, incluso muchos historiadores de la época ya usaban el término desde antes, pero lo nuevo que aportó fue precisar y adaptar esa definición a la sociedad moderna burguesa, es decir, al capitalismo, un sistema que genera crisis cada vez más profundas y aumenta la desigualdad social. El enfrentamiento era real,
se daba entre la clase trabajadora y burguesa. La clase burguesa rica es una minoría que posee los medios de producción y concentra el poder político, económico, basándose prácticamente en la explotación, o sea, en la mayor parte de la población. Y por supuesto, tiene a su servicio al Estado, pues el Estado es quien garantiza el orden burgués. Pareciera que media entre las partes, pero realmente no. Pues la lucha entre las clases es irreconciliable, porque tienen intereses materiales que son opuestos y es imposible que alcancen un bien común. La clave central del manifiesto comunista. En el capitalismo, la clase trabajadora no es solo la clase explotada o miserable. Por el contrario, es el sujeto transformador de la sociedad, pues como no basa su existencia en la propiedad privada, el proletariado no tiene ningún interés en mantener a la sociedad capitalista. Como lo dice en la frase del manifiesto, el capitalismo crea sus propios sepultureros. A medida de que busca maximizar sus ganancias, la clase obrera crece y se desarrolla, se concentra en grandes fábricas y servicios y adquiere un enorme poder, porque es la que mueve todo, los transportes, los bancos, la producción de alimentos y vestimenta, la construcción, los medios de comunicación. El poder de la clase trabajadora se debe en su posición estratégica en la producción y en la circulación de todo lo que nos rodea, pues puede frenar, controlar toda la producción, pero también puede potencializar a favor de millones. Por eso para Marx, el comunismo no era una idea utópica o abstracta, sino un movimiento real que acompañe el desarrollo social con el objetivo de alcanzar una sociedad sin clases sociales, sin Estado, sin explotación y opresión. Para esto, la revolución tiene que imponer la dictadura del proletariado, es decir, el poder en manos de los trabajadores. Marx rechaza cualquier opción reformista. ¿Por qué pensar que el capitalismo se puede mejorar o que sea más humano? Eso sí que es algo irreal. También afirma la necesidad de construir una herramienta política, es decir, un partido que sea propio de los trabajadores, porque ningún otro va a defender sus intereses realmente. El manifiesto no logró influenciar en los acontecimientos de su época. Por ejemplo, el proletariado francés, que se levantó y tiró una monarquía aristocrática reaccionaria en 1848, terminó siendo derrotado, pero lo que se demostró fue un gran potencial revolucionario. Años después de mudarse a Londres, participó en 1864 en la Asociación Internacional de Trabajadores, la famosa Primera Internacional, que hacía justo eso, organizar asociaciones de trabajadores de todo el mundo para que se hermanen más allá de las fronteras, porque si bien toda revolución empieza siendo nacional, su lucha es internacional. Al mismo tiempo, estudió profundamente el funcionamiento y la naturaleza del sistema capitalista, en su obra monumental, El Capital. Marx no solo fue un pensador o un intelectual o un militante cualquiera. Marx fue un militante revolucionario hasta su muerte en Londres el 14 de marzo de 1883. Algunos críticos piensan que sus ideas son viejas y que la clase trabajadora está debilitada o que ya no existe, pero esto es totalmente falso. Hoy está formada por más de 3.000 millones de personas, mucho más de cuando vivía Marx. Está mayormente precarizada y superexplotada, con un componente multirracial muy alto, creciendo muchísimo. Por eso la burguesía y la burocracia sindical siempre tienen una política para dividirla. Marx sigue teniendo razón. La clase trabajadora es la única fuerza. Tiene la potencialidad
de hegemonizar, es decir, encabezar. La lucha de todos los sectores oprimidos contra el capitalismo y transformar esta sociedad realmente de raíz.